Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. ¿Estamos al aire? Pues sí, muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Carolina Zúñiga y estamos comenzando un nuevo capítulo aquí día domingo, acompañándoles como cada tarde, con ilusión, con alegría, con nuestras invitadas que tenemos hoy, que sin duda será un programa muy nutriente, es un aporte con la experiencia que ellas tienen, todo lo que vamos a conversar, un programa hoy de la vida, ¿no? De filosofar un poco de psicología, de la mente, del alma, de nuestro ser interior, de la energía también que tiene nuestra mente, nuestro cuerpo. Bueno, sin duda va a ser un programa maravilloso, estoy segura. Tengo el gusto de tener aquí en el estudio, a quienes les agradezco por haber venido. Es un lujo recibirlas aquí. Grandes amigas, grandes profesionales. Vamos a partir por Eugenia Arguedas Solera. Ella es psicóloga, graduada de la Universidad Autónoma de Centroamérica en Costa Rica. Vive aquí en Madrid, reside aquí. Tiene un posgrado de psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias, Carolina. Un privilegio estar aquí. Gracias por venir. A ti. Y seguimos con nuestra maravillosa doctora Eugenia Moreiras. Elena Pérez Moreiras. Elena Pérez Moreiras, psicóloga, doctora, coach, con más de 3 décadas de experiencia, fundadora de RH Asesores, creadora de la metodología Improving, de coaching energético, formuladora del concepto inteligencia energética. Una mujer que ha dedicado su vida a comprender el alma humana y acompañar procesos de transformación profunda. ¡Wow! Bienvenida. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Gracias por venir. A ti. Y continuamos con nuestra siguiente invitada, Samantha Catalá, comunicadora de redes, acompañante de procesos y facilitadora transpersonal. Está formada en psicología transpersonal, coaching, inteligencia, emoción, PNL, disciplina positiva de acompañamiento terapéutico. Forma parte del Instituto Merle Kuhners, ¿correcto? donde impulsa la comunicación y la expansión de proyectos de conciencia. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias, Carolina, un placer. Gracias por venir. Bueno, comencemos ya con esta sesión, ¿no? Me siento como que estoy... ¡Wow! ¿Cómo partes, Eugenia, que te escucho con tus podcasts de psicología, muy interesante, con tus libros, todo lo que publicas, lo que conversas cada semana, lo que entregas a los demás? Tú trabajabas en banca. Cuéntame tu historia, cómo se provoca este cambio. Sí, mira, salgo de la banca por cuestiones familiares, mi hijo y ya las obligaciones que todas conocemos, y me quedé con esas ganas de seguir haciendo algo más. Y me di cuenta que durante todo el tiempo que había estado en banca, realmente mi oficina siempre estaba abierta y la gente venía a pedirme consejo, a escuchar un poco de guianza. Y entonces dije, bueno, me encantaría hacer esto, porque justo por esos temas familiares fui a terapia, a consultar con un terapeuta, y fue tan enriquecedor el proceso que yo dije, yo quiero hacer esto también por la gente. Y empecé a estudiar psicología en ese momento, pero para que no interfiriera con mi vida familiar, lo llevé muy poco a poco. Y bueno, fue realmente satisfactorio y ahí encontré mi verdadero talento. Y de ahí en adelante he seguido buscando siempre formación e ir como a las personas y tratar como su dolor, como digo yo, con guantes de seda para conducirlos en un proceso de encuentro consigo mismos. Sí, porque la psicología es
es fundamental, ¿no?, en la vida del ser humano. Entonces, ¿tú cómo Así haces? es. Sacas una radiografía, más bien, me imagino, de tu paciente y ahí intentas ayudar. Sí, más que una No es radiografía, sí, es como una apertura para que haya como esa conexión y ese entendimiento de el sufrimiento humano, y cuando no tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentarlo. Entonces, yo lo que siempre digo en mi terapia es que lo primero, la palabra clave es compasión con uno mismo, para poder salir de esos entornos tan severos muchas veces de los que venimos, y entendernos y saber que estamos en el momento que estamos, porque es lo que podemos. Pero si tenemos la guía de una persona que acompañe, más que una guía, un acompañamiento, que nos ayude a encontrarnos y a caminar juntas para entendernos y conocernos mejor y encontrar esa luz, como digo yo, esa luz que todos tenemos, y poderla dejar salir. Qué bonito. Vamos a seguir conversando, porque es que, claro, el paciente tiene que sacar toda su alma hacia ti, hacia un profesional, y desahogarse. Así es, y por eso es tan delicado, ¿verdad? Si una amiga me decía, que es médico, me decía, si uno escoge puntualmente un médico en quien poner su confianza y entregarle su cuerpo, me dice, con mucho más razón, su mente y su alma. Tú hablabas de compasión. También la empatía es clave, ¿no? Porque las sociedades hoy en día son tan frías con las personas que tienen algún problema, o se apartan de la gente que está, ¿no? Siempre quieren estar con la gente que le va bien. Eso es injusto. Sí. La sociedad es dura, no sé cómo llamarla, mala, ¿no? Sí, bueno, cada vez más fría y más egocéntrica. Digamos, y estamos muchas veces tan ocupados en nosotros, en nuestros problemas, en nuestra productividad, que es así como lo último en el hacer y el hacer y el hacer, de lo último que se está hablando, ¿verdad? La sociedad de la productividad y el hacer, cuando realmente lo que recomendamos hacer es parar un poco, no hacer, y es en el silencio donde podemos encontrarnos y encontrar esa sensibilidad con el otro. Uh-huh. Y respirar un poco, ¿no? Respirar. Que nunca lo hacemos. Respirar. Así es. Total, respirar. Así es. Muchas gracias, Eugenia. A ti. Elena Pérez Moreira, apellido compuesto. Sí, sí. Doctora, nos has traído aquí porque tu mirada une ciencia, conciencia y espiritualidad aplicada, integra emoción, cuerpo y energía. ¿Cómo es esto de la inteligencia energética? ¿Vosotras identificáis energía dentro de vosotras? Sí, ¿no? Sí, la hay, tenemos energía. Claro. ¿Por allí? ¿Tienes energía? Sí. ¿Y fuera? ¿Identificáis y percibís energía fuera? También. Claro. También. Sí, ¿no? En todo lado. Todo el mundo contesta sí a esa pregunta. Y si yo os dijera que tenéis dentro una central de energía, aunque todo en nosotros, porque todo lo existente es energía informada, ¿no? Pero si dentro de vosotros yo os dijera dónde está la central de energía dentro de vuestro cuerpo, ¿dónde os señalaríais? 1, 2 y 3. Yo creo que aquí. Corazón, mente. Por allí hacen algo así, ¿sí? Por aquí han hecho algo así y luego han hecho así. Y por aquí han hecho así, por así. todo lado. Y la tripa también, yo creo, ¿no? Que ahí está el colon irritable y todo. Entonces, está claro que somos información, todo es información. Cuando la información se ralentiza, aparece la energía. Cuando la energía se ralentiza, aparece la materia. Y eso viene de la mano, el estudio profundo viene de la física cuántica, pero une todos los conceptos
existentes desde que apareció el Homo sapiens, hace 2,5 millones de años. Y nos llamamos sapiens porque pensamos. Y esas son las ideas que forman la información y el campo cuántico. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la inteligencia energética? Es vuestra capacidad y la de cualquier persona para identificar la energía que habita y siente dentro de sí mismo o misma, identificar la que percibe fuera, distinguir unas de otras, porque hay energía que nos impulsa, hay energía que nos paraliza, ¿bien? Y utilizar toda esa información para conseguir objetivos propios y colectivos acordes con el propósito de vida. Partimos de una premisa muy sencilla. Todo lo existente tiene un para qué. Tus cascos tienen un para qué, el vaso tiene un para qué, la mesa tiene un para qué. Cada persona tiene un para qué, que llamamos propósito de vida. Acompañamos a las personas a identificar su propósito de vida, a formularlo en una frase, una sesión que dura 2 horas, muy sencillo, y luego les acompañamos a vivir acordes con ese propósito de vida. Porque tú puedes ser Marte, en el sistema solar, ella Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿bien? Cada uno tenemos un para qué en el sistema solar y cada uno tenemos una órbita. Lo que pasa es que el ser humano se piensa que no tiene órbita. Y como tiene libre albedrío, intelligence, interleyere, tiene que ver con la libertad y la elección, ¿de acuerdo? Como yo puedo decidir salirme de mi órbita cuando quiera, pues estamos todos ahí un poco perdidos de órbita y el sistema, imaginaros que Venus se sale de la órbita y decide ir donde Júpiter, porque le han dicho que pagan más a Júpiter y gana más dinero, entonces yo quiero dejar de ser Venus y voy a ser Júpiter. Entonces mi pregunta es, ¿a qué precio? ¿Con qué posibilidades de éxito? ¿Cuánta energía hay que invertir para eso? ¿Y qué ocurre en el sistema solar? Ya está. Claro, porque aquí estamos en la Tierra, ¿no? Que es estamos en la Tierra, un planeta, y los otros lleno de nos rodean, lleno de materia, y tú eres materia, pero no eres solo materia. Tú tienes un cuerpo material, pero no eres solo el cuerpo material. Esto es tu proyecto tesis. No, ya. Cuéntanos cómo nace esto. Uy, ¿cómo nace esto? Pero un resumen para que nuestros oyentes vamos a resumirlo. ¿Qué estudias? ¿En qué te especializas? Luego, ¿cómo llegas a esto? A lo de la inteligencia energética. Bueno, voy a intentar resumir. Yo de pequeñita siempre he vivido cerca de Madrid, pero he vivido en el campo. Bueno, maravilloso. Yo necesito abrir y oír pío pío. Qué suerte. Ya está. Y ver el amanecer y el atardecer, ¿no? Entonces todo empieza ahí. Y de ahí que tú ya hablas con la flor, con la hormiga y con el gato, porque y con el amanecer y con el amanecer y el atardecer tú hablas de niña y de joven. Bueno, pues de repente tienes que elegir y dices, me gusta la medicina, pero es muy difícil, pues la psicología, ¿no? ¿Y por qué? Porque a los 12 años tuve una profesora, psicóloga, que me enseñó a mí y a mis compañeras a emitir energía positiva y hacer control mental. Esto era 1972. A mí se me abren las carnes de que todos los niños y niñas no estén aprendiendo control mental y emisión de energía positiva para afrontar más los retos, para ganar competiciones deportivas, para estudiar mejor. Que es una de las cosas que me gustaría que todos los colegios del mundo aprendieran. Entre los 9 y los 12 años esto es muy necesario, muy necesario. Entonces uno, cuando llega a esa edad en que tiene que hacer elecciones, empieza a tomar la responsabilidad sobre su propia energía y sobre su propio foco. A nosotros en el colegio nos daban los exámenes y nos decían, esta profesora, no todas, nos decían, darle la vuelta, no empecéis, venga, niñas, 333, 222, 111,
y proyectábamos que íbamos a hacer el examen perfectamente. Y al final... ¿Eso era tu profesora de psicología? No, mi tutora, de los 12 años. Vaya tutora más maravillosa. Sí, adelantada a su época. Bueno, y existe, ¿eh? Y está nombrada en la tesis, y a ver qué día la convencemos para que venga a la radio, que no quiere. Bueno, entonces... después de oírte y oír a vosotras va a venir, seguro. Bueno, entonces imaginaros que tú terminas el examen con 12 años y además te dicen, y te vas a poner la nota que mereces. Entonces tú te autoevaluabas y entonces empezabas, pues si lo he copiado todo y me he hecho una chuleta, ¿qué me voy a poner aquí, no? Y entonces empezabas a adquirir conciencia y consciencia. Sí. Entonces, todo eso deriva en que hago psicología, en que me dedico a la psicología del trabajo, y que en el 2010 empezamos una aventura con un montón de gente muy bonita a través del coaching cuerpo y movimiento, y en el 12 formamos un programa de coaching energético, y fue tan bestial lo que vivimos durante 12 meses que yo le dije a mi coach, que a su vez es doctor en psicología, digo, Alfonso, vamos a tener que inventar una nueva inteligencia, porque es que se van a pensar que nos hemos fumado un porro o nos hemos bebido unas cuantas copas de whisky, porque cuando tú estás en flow te elevas, no pesas. Total. Es un estado psicológico, nosotros lo llamamos estados ampliados de consciencia. Y entonces resulta que haces cosas como la de Carlitos Alcaraz, ¿no? Que parece que no le cuesta. No, pero la psicóloga que tiene es brutal. Él entra en flow, ¿no? Él entra en flow, y entonces desde ahí, pues como él o ellas o todas las personas, es muy típico en artistas, en creativos, las personas que escriben se olvidan de comer, porque es que no necesitan comer, se sienten tan plenas. Para mí esto tiene que ver con los panes y los peces también, ¿eh? Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Entonces quiero decir que uno entra en estado de flow y puede vivir toda su vida en estado de flow aprendiendo. Y entonces te das cuenta que suceden cosas que realmente son extraordinarias y que en religión pues nos dicen que se llaman milagros. Y existen los milagros. Y existen lo extraordinario, porque es que vosotras mismas, queridas mías, y los técnicos tan maravillosos que tenemos ahí, cada ser humano es súper normal en mogollón de cosas, pero lo que él ha venido a hacer, su propósito de vida, solo lo puede realizar uno. Y desde esa perspectiva es total y absolutamente extraordinario. Y bueno, y desde ahí a que alguien me pica y me hace llorar en diciembre del 14 porque no puedes seguir en el máster porque este constructo no está aceptado por la ciencia. Y yo, ¿cómo es posible que me digan esto si son coaches, si son psicólogos? Por Dios, por Dios. Entonces uno llora y dice, qué injusta es la vida. Y entonces en enero se despierta un día a las 5 de la mañana, abre el ojo y dice, ¿que esto no está aceptado por la ciencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos pues allá. Una tesis doctoral. Y aquí estamos, desde el 15 que yo decidí esto, hace 11 años, ya la leí en el 20 y ahora tenemos un proyecto muy bonito de inteligencia energética porque queremos hacer pueblos, familias, países y el mundo energéticamente inteligente en y con todos los sentidos. Y ahí estamos. No, y potenciar al ser humano de que Total. viva en positivismo, que es lo que hace es. mucho Conectado falta, a ¿no? su esencia. Todo el día, no, conectado a no su bullying, esencia. no hacer Conectado a su negatividades. esencia. Entonces esto tiene que ver con el alma, porque Eugenia te lo puede decir, psique es alma, significa alma, y le debemos ese término a Aristóteles, y logos significa estudio y dar sentido. Entonces los psicólogos y psicólogas somos etimológicamente desde Grecia los que estudiamos el alma y los que damos sentido al alma. Entonces esto hay que decírselo al Consejo General de la Psicología, que ya lo sabe, nuestro querido Francisco Santolaya, que tiene la tesis doctoral, y ahora se lo estamos diciendo a la Academia de la Psicología, y les estamos diciendo que nos parece que hombre, que no es muy lógico
que pensemos que la psicología ha nacido hace menos de 150 años con Wundt, que fue el primero que metió animalitos en un laboratorio, fenomenal, y que definimos la psicología como la ciencia del comportamiento humano, y, porque la inteligencia energética se escribe con Y, luego os lo explico, y además es el estudio del alma, porque quien es nuestro real fundador es Aristóteles, 350 años antes de Cristo. Y así, de divertido. Wow, ya nos contarás si tu tesis está a la venta y Sí, todo sí, eso, sí, porque sí, es importante. sí. Mucha Se gente puede- la va a se querer puede- comprar. Claro, se claro. puede Sí, como un acceder libro, y- en el fondo es un sí, libro. sí, 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 de, sí. de autoayuda. Samantha Catalá, comunicadora de redes. Cuéntanos esto, nos has traído, bueno, el arte de tejer. Su misión es crear espacios seguros de encuentro, tejiendo redes humanas auténticas que sostengan la expansión de conciencia y la evolución colectiva. Perdón. Esta eres tú. Esa Qué soy yo. linda. Qué linda. Es Sí, esto me precioso. motiva, esto es maravilloso. Sí. Precioso. Tejiendo redes, cuéntanos. Pues mira, esa imagen soy yo, Autenticidad. que creo que lo que he hecho siempre a lo largo de mi vida, desde muy pequeña, desde mi sensibilidad, es desenmarañar mis propios nudos para conectarme a los otros y al mundo. Y escuchándolas a ellas me venía mucha sensibilidad, me venía pues que hacer terapia también es ordenar. Y lo bonito que es, con curiosidad, ir al origen de nuestra historia para oxigenar también pues esa herida y de alguna manera darle alas para que salgan esos dones y talentos que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo llevo un camino también que viene pues desde inicios, ¿no? Yo siempre he querido... Amo la diversidad, creo que cuando todos aportamos desde lo que nos toca y desde nuestra misión podemos construir y crear cosas más grandes. Y yo pensaba ahora mientras las escuchaba, yo pedí Derecho, Psicología y Trabajo Social en las 3 carreras que elegí y al final hice Derecho, pero luego todo me ha llevado a adentrarme en la psique humana, en el conocimiento humano, en descubrir, en descifrar y en acompañar, ¿no? Porque ellas lo han dicho también, yo creo que vivimos como respiramos. Y creo que hay que parar, hay que tener momentos de intimidad con el otro, hay que tener escucha, hay que tener reciprocidad también en el encuentro, profundidad, porque yo creo que desde ahí se acompaña mejor. Y bueno, además yo trabajo en el Instituto Marley Quener y las herramientas transpersonales como que me han calado muy hondo, ¿no? Porque cuando tú entiendes que todo está grabado también en nuestra memoria celular, que todo eso que hemos vivido está ahí, el cuerpo lo sabe, todo está en el cuerpo, pues tú puedes entender cómo tenemos esas reacciones automáticas, por qué de alguna manera vivimos esos episodios, por qué somos a veces algunas personas, todos somos muy sensibles, pero en realidad lo único que queremos es pertenecer, que nos reconozcan y nos amen, ¿no? Y entonces todo eso me ha llevado pues a ese tejer redes desde la autenticidad, ¿no? Desde tejer desde un lugar donde veo lo invisible que me importa y todo eso que está más allá de lo aparente, ¿no? De este cuerpo físico. Entonces eso me ha interesado mucho y es a lo que me dedico. ¿Podríamos leer esto que has escrito aquí? Sí, sí. ¿Lo lees tú mejor? Claro. Sí, que es mejor que tú. Estos son unos pequeños mantras que Un yo poquito más aplico cerca. en todos esos acompañamientos, ¿no? que hago o en todos esos proyectos que de alguna manera me gusta acompañar. Sé como una nube, recoge para verter. Creo que todos esos talentos que tenemos dentro de nosotros, si no los compartimos a la vida, nos vamos a ir de aquí, no los hemos comunicado, con lo cual todo lo que recojas, información, formación, talentos, todo lo que hagas, aunque tengas esa, porque al principio nos cuesta mucho exponer lo que hacemos, atrévete a salir de tu zona. Me gusta decir que cuando desaparecen los miedos brotan las flores y creo que es interesante. Total. Humildad, sencillez, sensibilidad y coherencia en tus vínculos. Cuando conectamos, creo que generamos relaciones y vínculos, no solo contactos, y eso son relaciones nutridas. Que cada encuentro sea una experiencia única, íntima y transformadora. Yo creo que el momento perfecto es este presente, y a veces vivimos en el pasado con depresión, vivimos en el futuro con ansiedad, pero conectar con el momento presente, yo creo que eso nos hace y nos ayuda a vivir mejor. Conéctate a ti para poder conectar con el otro y con el mundo.
Cuando tú te entiendes y te adentras en ti, es cuando realmente puedes entender al otro y al mundo. Así que yo creo que ese trabajo de autoconocimiento es fundamental. Trata de ser un arcoíris en la nube de alguien. Cuando tú, ellas lo decían, ¿no? Cuando tú vas con tu energía abierta, con escucha, con presencia, con atención hacia el otro, yo creo que se despliegan cosas hermosas. Sirve siempre a la vida. Yo creo que hay algo que está ahí arriba, que es más importante que nosotros, ¿no? Que somos un canal y que todo pasa a través de nosotros. Mira con los ojos de un niño, asombrado, curioso y apreciativo. Los niños tienen una capacidad y una energía maravillosa, y cuando armonizamos nuestro adulto con ese niño sano, pues creo que vamos descubriendo muchísimas más cosas. Tengo una lista aquí muy grande, no sé si las quieres que las lea o paso. Tenemos un poquito de tiempo antes de ir a pausa. Sí. Sí, fenomenal. No eres lo que te sucedió, sino lo que eliges ser. Si yo realmente me quedo en esa historia que viví, que quizá esa historia es la que, pues realmente si la resignifico, me puede ayudar a vivir mejor, y no me anclo ahí en ese estado víctima, ¿no? Que muchas veces nos quedamos ahí, pues cambiamos esa historia con curiosidad y podemos vivir desde el gozo, que sería nuestro estado natural. Tú lo decías antes, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir alegres, plenos, que todo sea más fácil, ¿no? Y que todo sea posibilidad y apertura, porque el mundo tiene mucha belleza y al final, anclándote en esa parte que es más de víctima, al final te pierdes todo eso. Lo que has dicho recién de esto, de que tiene que ver también con fuerza de voluntad, ¿no? De sé lo que quieres ser o inténtalo, fuerza de voluntad, porque si te quedas ahí de víctima, ahí, no, es que no puedo, ¿cómo lo vas a conseguir? Hay que actuar, buscar, ¿no? Intentarlo todo. Intentarlo todo. Sí, valentía. Sí, También, y coraje, ¿no? Coraje. Tanta... Sí. Yo creo que al final es verdad que andamos muy preocupados, pero no nos ocupamos de eso, y realmente hay que tomar acción para que las cosas cambien. Si yo todos los días hago lo mismo, al final no voy a conseguir resultados nuevos. O sea, ponte en acción, que no te dé miedo, apertúrate a tener también relaciones que te nutran, que te impulsen, que te ayuden, que te motiven a crecer, y atrévete a salir también de tu zona de confort para que pasen cosas diferentes. Qué importante la sociabilidad, ¿no? Total. También es fundamental. Así es. Tenemos que irnos a una pausa, ¿sí? Ok, ya volvemos. En unos segunditos volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo con nuestras maravillosas invitadas que nos acompañan esta tarde. Eugenia Arguedas Solera, Elena Pérez Moreiras, Samantha Catalá. Estábamos en el bloque anterior conversando de este arte de tejer, de este tejido. Continúa con lo que queda, que es muy nutriente. Total. Y luego seguimos conversando con todas. Toma decisiones desde el corazón. Cuando tenemos alguna turbulencia, cuando pasan cosas en el día a día, muchas veces somos muy impulsivos y nuestro sistema nervioso también responde, porque todo está en el cuerpo. Pero cuando realmente paras, escuchas y reflexionas, yo creo que tomas mejores decisiones, porque están desde esa escucha profunda. Practica la sabiduría del no juicio. Muchas veces tendemos a enjuiciarlo todo sin conocer parte de esa historia. Realmente, cuando miras más allá, ves que no solo es ese personaje, ¿no? Que a lo mejor pues nos hemos creado pues para subsistir, para pertenecer, para que nos reconozcan, sino que realmente hay una niña que a lo mejor responde pues bajo esa exigencia de sentirse que tiene que hacerlo siempre bien, que si no lo hace así no va a ser reconocida o querida. Entonces, no enjuicies, mira primero con
como un observador. No, y conocer a la persona quizá, ¿no? Porque hay veces Exacto. que se quedan con una primera imagen y enjuician y luego no conocen realmente ese ser humano que es maravilloso y al final critican, no sé qué, ¿no? Y te enredas y al final enredas. pierdes energía también. También. Generar relaciones transpersonales, alma con alma. Ahí es cuando se produce la verdadera conexión. Cuando tú miras al otro a los ojos y sabes que es una igual a ti, que solo quiere que le reconozcan y le quieran. Ahí es donde hay conexión verdadera. Sí, qué bonito. Genera siempre espacios de escucha. Siento que muchas veces necesitamos mucho ser escuchados. Y en las conversaciones yo a veces me pregunto cuánta parte escuchas y cuánta parte hablas. Eso a mí me da también mucha información. Es que hoy por hoy el ser humano no escucha. Lo tengo clarísimo. No escuchan. Estás conversando con alguien. Ahora estamos en un programa que también inciden los nervios, el estrés, la hora, mil cosas. Pero cuando estás en una comida, en una reunión, a veces distendida, que hay tiempo, digamos, cuando hay tiempo, si estás contando algo, pero no te están escuchando, yo digo, no me estás poniendo atención. Estás pensando sí, en, así es. en lo que, ¿no? Es bonito también verbalizar desde esa comunicación Hay que no escuchar. violenta y decir, oye, pero ¿me estás escuchando? Porque a mí me ha pasado recientemente decir, oye, no me he sentido escuchada aquí. Quizá veía que todo el mundo hablaba, pero que a mí no se me escuchaba y me empecé a sentir pues como esa sensación corporal, ¿no? Y levanté la mano, lo verbalicé y como que lo liberé. Entonces creo que a veces lo hacemos inconscientemente porque estamos en nuestra rutina, con nuestras cosas y no prestamos atención. Entonces es interesante, ¿no? Tener ese Muy punto. interesante, sí, escuchar. Ten siempre la voluntad de comprender. Comprender la psique humana, cuando te metes a adentrarte a comprender, yo creo que eso alivia mucho y puedes llegar a entender al otro, ¿no? Desde dónde está actuando, si realmente desde esa herida o desde realmente pues su estado ya de adulto. Y eso ayuda mucho para evitar el conflicto, ¿no? Cuando lo miras con perspectiva y te sales de ahí, ¿no? De ese episodio. Yo amo la diversidad y pongo aquí, ama la diversidad y enriquécete de los múltiples talentos compartidos. Qué bien que tú tengas eso que yo no tengo, porque entre los dos lo ponemos en común y desde ahí podemos crecer. No hay competencia, sino colaboración. Totalmente, ¿eh? Cierto, wow. Sí, ese concepto es importantísimo. La colaboración, la unión, Así la fusión es. de ideas, mucho más nutriente, más positivo en todo. Porque somos red. Y al final, si yo, por ejemplo, te daño a ti o compito contigo, me daño a mí también. Entonces, a mí me gusta trabajar en red, ¿no? Que admiremos al otro, decir, qué bien que tú tienes este talento y yo no, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo puedo aprender de ti? En los equipos, sobre todo, ¿no? Al final hay muchos momentos de conflicto en equipos y en realidad por miedos, ¿no? Por miedos de que a lo mejor una persona destaque más que yo, brille más que yo, haga las cosas de otra manera. Cada uno tenemos nuestra manera y forma de hacer las cosas. Realmente cuando vemos que tú estás en ese talento, en esa misión, en ese propósito que a lo mejor es, pues no sé, hacer una estrategia o cada uno en lo nuestro y tú lo ves y dices, jo, pues es que tiene que brillar ahí, porque si no también las personas dentro de los equipos o en las familias también o en las relaciones se apagan y también en las parejas. Ábrete a las posibilidades. Yo creo que estamos en un mundo que cuando tú te abres, yo veo posibilidades, veo belleza, veo talento y veo pues todo lo que está a nuestra disposición. Está también la IA, cuando la utilizamos a nuestro favor, nos puede ayudar a muchísimas cosas, a estructurar, a bajar a tierra cosas, a, no sé, a hacer las cosas más ágiles. A veces los cambios nos cuestan, pero cuando al principio da miedo, pero cuando realmente implementas, dices, ay, qué bien, ¿no? Si tengo más tiempo para estar en familia, para darme un paseo, para salir a la naturaleza. Deja huellas de buen trato siempre. A veces no las dejamos por circunstancias, pero intenta, ¿no? Que cuando tú te vayas alguien se quede mejor de como estaba. Y no olvides que si sientes que algo te faltas, es que te faltas a ti. Esa la dejaría aquí como, porque muchas veces buscamos en lo externo todo, pero en realidad nos estamos faltando a nosotros mismos. Hay que mirarse a uno mismo, también criticarse. Sí.
Y aceptarse en todas sus, en tus luces, en tus sombras, porque está bonito querernos en lo bonito, en la luz, pero también hay que quererse en esa sombra, que es la que realmente nos impulsa y a veces nos hace sacar recursos y talentos y creatividades que tenemos todavía dentro por descubrir. Samantha, ¿dónde aplicas todo esto que tú escribes? Toda esta, me refiero, das conferencias. ¿Cómo haces este tejido, este arte de tejer? Es fundamental que tú lo difundas, ¿no? Sí, pues bueno, yo trabajo en el departamento de comunicación de Instituto Marley Kuener, con lo cual el legado transpersonal es una cosa que como que la llevo en la piel, todas las cosas que hago, que es acompañar también a otros proyectos, a dar visibilidad, a que puedan generar, hacer sus talleres, hacer entrevistas para que esos proyectos se conozcan en el mundo. También acompaño a escritores a escribir sus propios libros cuando tienen esas historias y no creen en ellos, pues les acompaño desde ese lugar de posibilidad y hago entrevistas también en mi canal. Creo que han pasado mucha gente ya y creo que he crecido muchísimo escuchando a gente tan diversa, con tantas formas de comunicar distintas. Entonces, si crees que te encuentras en un momento que necesitas dar luz a tu proyecto, que te conecte con otros proyectos, que establezcamos sinergias, que lo contemos al mundo, ahí estoy al otro lado del hilo. Tienes que dar conferencias. Se me están ocurriendo un montón de cosas que te voy a contar. Claro, muchas tú dices, gracias. 400 encuentros con mentores, maestros, almas comprometidas con el despertar humano. Tejido redes desde la autenticidad. Bueno, seguimos. Gracias. Podemos conectar y hablar entre todas, ahora ya que hemos hablado un poquito con cada una. Eugenia, esto del Club Matador que me contaste, cuéntanos también, y lo de la agencia EA viajes de conexión, es como una especie de retiro. Cuéntanos cómo llegaste a ello. Mira, ahora que hablaba un poco Samantha sobre ese tejido y esos encuentros también con la naturaleza, yo viviendo en Costa Rica, viniendo de Costa Rica, tengo la naturaleza sí, como metida aquí en el alma y bueno, me encanta, creo que es renovadora la naturaleza y hago senderismo y empecé haciendo el Camino de Santiago. Magnífico. Con amigas. Después de un par de viajes de estos, empecé a pensar que por qué no lo hacía y no lo ponía a disposición de la gente, pero en ese camino interior, ¿verdad? Que es como va en forma paralela. Caminas, pero vas haciendo un viaje interior. Totalmente. Entonces ahí surgió poco a poco y bueno, empezó con el Camino de Santiago, que ya llevo 12 o 13 Caminos de Santiago recorridos. ¿Recuerdas cuál fue el primero? Sí, claro. Sí, en el 2018. ¿Francés o no? Ya. Sí, bueno. De Sarria, bueno, no sé cuál, pero de hecho Sarria. tanto, ese hice yo. Qué maravilla. Y bueno, de ver la transformación de la gente, porque lo hago de una manera transformacional, ¿verdad? Con dinámicas y facilitadora para que las personas puedan ir haciendo ese viaje interior. Y luego, hablando con cada uno de los participantes, porque se abre para hablar de la condición humana y de la metáfora que es el camino de Santiago con el camino de la vida también. Entonces, viendo esos resultados, dije, no, bueno, ya encontré lo que quería hacer, porque se juntaban esas tres pasiones del senderismo con la psicología y viajar, que siempre me ha encantado. Y luego han ido surgiendo otros viajes relacionados con cultura, como la Rioja Festival, por ejemplo, o el concierto de la lavanda, los picos de Europa, pero los hacemos o los hago con ese objetivo de que sea transformacional, que la persona se encuentre en el silencio y en la naturaleza, pero compartido con otros y en la vida, como en la vida, porque hacemos también rutas gastronómicas,
¿verdad? Encuadra una serie de aspectos de la vida real, pero en un viaje que lo que busca principalmente es reconectar, porque esa sería tu misión. Exacto, y Elena y Samantha, las dos han hablado de esa reconexión con el cuerpo, porque muchas veces hablamos mucho la mente, pero es que el cuerpo es el que está y nos mantiene en el aquí y el ahora, y ha habido como esa desconexión de avanzar en conocimientos, y el cuerpo va ahí como atrás, desconectado. Y se resiente también, ¿no? Se inflama. Exacto. Y entonces, incluso dentro de la psicología, cada vez está más comprobado que la terapia hablada tiene un límite. Y hay aspectos inconscientes, profundos, que el cuerpo guarda y que con las terapias adecuadas también llegamos a ellas. Y entonces ya hay de verdad una liberación, digo yo, sí. ¿Verdad? Y una conexión mente, cuerpo, alma, que es ¿verdad? El objetivo último o el fin último del ser humano y de todo lo que hacemos. Claro, aquí pone, ¿ves? Tu evolución profesional reúne, Eugenia, una etapa destacada. Bueno, primero que estuviste en banca sin parar, me imagino, era un estrés constante, ¿no? Y ahora es un cambio de vida gracias sí. a ti, a lo que decía, ¿no? Samantha, que hay que cambiar y decir, quiero hacer esto. Y es lo sí. que estás haciendo ahora, que me imagino que estás totalmente dedicada feliz. A ello y feliz. Práctica clínica también que mantienes activa y una propuesta cultural que fortalece tu mirada humana con el Foro de Bienestar del Club Matador, un espacio social, cultural de encuentro para profesionales, artistas e intelectuales. Ahí tu cultura, gastronomía, arte. Sí. Lo que te gusta y donde nos conocimos. Exactamente. Y ahora tengo el privilegio de llevar el Foro de Bienestar porque sentía que faltaba esa parte. Está la cultura, ¿verdad? Pero también había ciencias y había medicina, había música, derecho también un poco, y faltaba el bienestar y la salud mental. Entonces, desde hace un poco más de un año, les hice la propuesta al Club Matador y bueno, tengo el privilegio de anunciar que Elena es mi próxima invitada. ¡Ay, qué maravilla! En el foro, pero he tenido a nuestros Marley. Oyentes pueden ir, nuestros oyentes que estén escuchando el programa, ¿pueden ir a la sesión alguna del Club Matador? Es para socios e invitados de socios, okay. Pero si conocen a un socio del Club Matador, pueden tienes que dar la idea que sea a veces, que si no es socio, pero pagando por esa invitada o esa, ¿no? Digo yo. No, bueno, dar la idea sí puede ser. Dar la idea, sí. Y Marley Cueners, a través de Samantha. Desde donde tú estás, claro. Sí, fue mi invitada también el año pasado. Y sí, realmente... ahí conectaron, ¿no? Ahí han conectado las tres, o sea, de alguna u otra manera se han conocido. Exactamente. Bueno, ese ha sido justo el Club Matador. Mira qué bien. Quien nos ha unido realmente por esta iniciativa. Para que se hagan socios, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo es, Eugenia? Que se metan a la web de Club Matador. Sí, y llenar la solicitud. ¿Se paga anual, me imagino? Se paga una entrada y anualmente. Como una cuota de incorporación, ¿no? Me imagino. Sí. Y un fee. Exacto. Interesante. Yo creo que a mucha gente le va a gustar estar, porque al final son temas muy interesantes, ¿no? Así es. Nutrientes. Así es. Doctora, sigamos con el tema de la energía. Tu tesis. Quedamos en que dónde se puede encontrar, comprar. Mira, encontráis muchísima información en la web de RH Asesores Improving. En el circulito que tenemos y que os he regalado y que desde aquí invitamos a todo el que le guste pertenecer y unirse a esta aventura de llevar la inteligencia energética por todo el mundo, saber que
que a esto lo llamamos Improving Network, Multiversidad Improving Network, y que hay una web de RH Asesores Improving, que bueno, es grupo rhmadrid.com, y ahí encuentran pues la historia de mi evolución también personal, pues como Eugenia en un momento de mi vida. Yo creo que las mujeres, fíjate, con las que yo trabajo también, pues hay cierta edad, a los 40 y pico, llegando a los 50, que les suceden cosas, y esas cosas que les suceden, que pueden ser bonitas, feas, las podemos calificar como sea, pues les hacen vivir seguramente a veces un antes y un después en la vida. A los hombres también, no siempre a la misma edad, pero bueno, a las mujeres seguro, ¿no? Entonces yo Tiene que ver con la menopausia un poco también, que nos llega en ese momento, sí, ¿no? Sí, no, o no, en mi no caso siempre. fue un evento familiar, bueno, pues complicado, sí, de una enfermedad de un hijo mío en el 2008, que bueno, pues nadie pensamos que eso fuera a venir a nuestra vida. Y de ahí, que yo iba a cumplir entonces 48 años, pues la vida de repente te concatena una serie de cosas que dices, pero bueno, ¿aquí qué está pasando, no? Entonces yo animaría a todas esas personas, mujeres y hombres, que estén viviendo momentos difíciles de crisis, que sepan que eso es un trampolín para una siguiente fase en su vida, que no se desesperen, que si tienen que llorar, lloren, y que seguro que la vida y su propia sabiduría interior les traen los anclajes que les permitan dar el salto. Y pedir ayuda también, ¿no? Por eso, o sea, fundamental, porque si no, ¿cómo sales? Pero eso cada uno lo va a saber, o sea, yo siempre digo que a los adultos las instrucciones o las sugerencias nos entran por aquí y nos salen por aquí, y me he dedicado toda la vida a la formación y el desarrollo de adultos, ¿no? Entonces yo creo que es la sabiduría interior que uno tiene. En coaching tenéis que saber, coaching no es terapia. Yo no he hecho terapia en mi vida. Coaching es motivación. Coaching es acompañamiento. El coaching, por definición, es el acompañamiento en un proceso evolutivo. Y el coach es tu acompañante. En terapia, quien va a Eugenia, va a una experta que hace su diagnóstico y aplica su tratamiento. En coaching no. En coaching no hay experto. Y si hay experto exterior, o sea, el experto es nuestro cliente. Porque diferenciamos, hacemos una distinción muy bonita, que es entre sabiduría y conocimiento. ¿Bien? Uh-huh. La sabiduría la tenemos de natural, todos dentro, y es nuestra guía, y es nuestra voz interior, que a veces nos da muchos quebraderos de cabeza y otros no, ¿bien? Pero esa sabiduría la tiene toda persona. Y luego desde esa sabiduría emana, si yo quiero ser piloto, pues tendré que estudiar los conocimientos necesarios para llevar un avión. Pero es tu sabiduría interior quien te guía. Entonces, el coach acompaña a la persona a conectar con su sabiduría interior. En el caso de inteligencia energética, a definir su propósito de vida, que lo hace él o ella, y luego a ir encaminándose a los objetivos. Entonces, aquí no hay diagnóstico y tratamiento. Aquí hay acompañamiento, porque se parte del no juicio total. Y el no juicio total es no hay diagnóstico. Por lo tanto, cuando a mí me viene una persona que yo creo que necesita un psicólogo clínico o un psiquiatra, porque realmente no tiene control de sí misma ni posibilidad de adquirirlo, incluso puede poner en peligro su vida o la de los demás, pues eso es un caso clínico que se lo pasas al especialista, que es el psicólogo clínico, y el psiquiatra, si fuera necesario, una medicación. Bien, entonces tenemos que diferenciar los lugares desde los que intervenimos cada uno, y sobre todo tener muy claro lo que es tu terreno y lo que no es tu terreno. Bien, entonces el coach acompaña en ese proceso de desarrollo, a conectar con la sabiduría interior, y desde el otro, desde tus pensamientos, desde tu cuerpo, desde tus emociones, te acompaño para que tú vayas haciendo las elecciones hasta que llegas a tus metas. Es siempre una aventura, porque sabemos cómo empieza, nunca sabemos cómo va a terminar, ¿no? Entonces, todo esto para deciros que en la web de RH
podéis encontrar una pestañita que pone inteligencia energética. También se puede poner inteligencia energética Elena Pérez Moreiras en internet y sale. Y ahí tenéis todo el histórico de transferencia social y todo el camino que estamos haciendo desde que yo leí la tesis, es decir, todo esto empezó en enero del 21, porque yo la leí el 17 de diciembre del 20, y estamos co-creando esa multiversidad, porque aquí cabe todo y caben todos. Es decir, no hay peor cuestión sistémica que alguien se sienta excluido, porque todos nosotros pertenecemos a la humanidad, porque todos somos seres humanos y no hay herida mayor que la exclusión, ya sea de mi seno familiar, de mi trabajo. Eso siempre causa dolor y causa reactividad, y ese dolor puede llegar a buscar con quién me junto, que a lo mejor, entre comillas, porque no hay juicio, pues son los malotes, y yo ya soy malote. Y bueno, las maras, no os tengo que decir cómo funcionan las maras en Sudamérica. O sea, mi hermano ha estado 20 años en Honduras, en el país, en la zona donde la vida vale menos del mundo. Más dura, sí. Sí. Entonces, las maras cogen a los niños de 10, de 12 años, les hacen cometer atrocidades para ingresarles En la sociedad. en la mara propia. Wow. Bueno, o sea, es tremendo. Quiero decirte que todo el mundo quiere pertenecer, y si no me dejan pertenecer, hay una crisis enorme que te lleva hasta poder decidir acabar con tu vida, ¿no? Entonces, al final ahí tenemos miedo, tenemos dolor, tenemos rabia, que no hemos sabido canalizar, ¿eh? En concreto, ¿dónde la gente puede encontrar la tesis? En la web de RH Asesores Improving, pestañita Inteligencia Energética. Ahí se la pueden descargar en PDF, la pueden comprar en Amazon, donde ellos quieran, ¿sí? Y ¿se llama tal cual? ¿Inteligencia Energética? No, se llama, Elena, es que tiene un nombre muy largo. Elena Pérez Moreiras. No, pero sale. La tesis se llama La inteligencia y el coaching energéticos, una aproximación basada en la evidencia desde la psicología para el desarrollo de la inteligencia energética, el fluir y el florecer. Así se llama. Todo está relacionado con... Wow. Eso es. Deberías tener, Elena, tu web. No, es mía. Es tuya, es mía, RH. pero es del proyecto, sí, porque es mi empresa. Con tu nombre. No hace falta. Okay. No hace falta. No hace falta. Todo viene y va a venir. Es fundamental lo que dices, que es importante de la reinserción social, del abrazo. La reinserción del laboral abrazo. También, porque hay gente que la excluyen, sí. a cierta edad a veces la despiden de un trabajo y ya no tienen posibilidad de encontrar otro. Es muy duro, o porque también somos todos iguales, ¿no? Porque siempre tú dices, claro... Fíjate, yo somos ahí te voy a hacer iguales. una matización. Como A imagen y semejanza, digo, ya luego eso. la cosa cambia. Desde mi observador, siempre decimos en coaching que cada uno tenemos un observador y analizamos y observamos la realidad desde nuestro observador. Entonces, a mí el término igualdad no me gusta, o sea, en inteligencia energética cabe todo. No, en ser humano, quiero decir, a mí me gusta más el término equidad. Equidad porque cada pieza del puzzle es perfecta y cada pieza del puzzle tiene su espacio en el puzzle del universo. Entonces, si yo pretendo la igualdad, o sea, que yo soy igual que Eugenia, no. Y que soy igual que nuestro técnico tan guapo que está ahí enfrente, que no sé cómo se llama. Nuestro querido John. Pues no, Elena no es John, y Eugenia no es Elena. Entonces, a mí me gusta más equidad. Y sobre todo también entre géneros, ¿no? Que estamos tan en la igualdad de la mujer y el hombre. Pues mire, es que yo creo que el hombre y la mujer somos distintos, son la mano derecha y la mano izquierda. Empezar. Entonces, si yo quiero... Esto es muy sencillo, hacedlo conmigo. A ver. John, anímate. John. Mira, apretamos.
porque el dedo de la mano derecha quiere estar en el lugar del dedo de la mano izquierda. Apretad más, porque yo quiero tu lugar. Más fuerte, más fuerte. Pero esto es competitividad, ¿no? Más fuerte, venga, que es que estamos ahí, en que yo quiero estar en tu lugar porque soy igual que tú. ¿A dónde llegamos? A ninguna parte. Nada. Y si seguimos, ¿a dónde llegamos? Caos. Al agotamiento. Sí. Entonces, cuando vemos que esta mano es complementaria de la otra, pues descubrimos que igual aquí podemos poner un poquito de agua, o yo no sé, pero aquí nadie se pega con nadie, la energía está tranquilita, no sé. Quiero decir que lo que nos falta es equilibrio, sin más. Y el modelo de inteligencia energética tiene la energía yin universal y la energía yang universal. Y dentro de la yin hay un circulito blanco, y dentro de la yang hay un circulito oscuro. Dentro de nosotros hay energía yin, que es la universal femenina, y dentro de nosotros hay energía yang universal femenina. Cada uno en una proporción. Y una vez que nosotros estamos equilibrados y centrados, aparece una palabrita chiquinina que hay aquí que casi no se ve. ¿Cuál es esa? Extra. ¿Éxito? Éxito. Yo cuando estoy centrada, cuando estoy equilibrada, no tengo que pegarme con nadie. Viene la ola y sé surfearla, porque confío en la propia ola, ¿sí? Pues aparecen cosas que dices, madre mía, y hay gente que dice, joder, pues es que ahora soy yo. Y equilibramos ser y hacer, y ego y alma, que es muy bonito. Vamos a una pausa comercial, doctora. Estamos conversando con la doctora Elena Pérez Moreiras, aquí de Inteligencia Energética. Ya volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Ya estamos de regreso de esta pausa aquí esta tarde con 3 mujeres maravillosas, profesionales, fantásticas, que ayudan al ser humano con lo que hacen. Vuestra experiencia es un aporte y nos queda poco tiempo, pocos minutos. Qué pena. Van a tener que venir a otro capítulo. Felices, claro que sí. encantadas. Felices. ¿De verdad se comprometen? Hombre, Claro que las sí. veces que tú quieras. Por supuesto que sí, bienvenidísimas, porque hay mucho tema, mucha cosa que comentar. Así es. Samantha, tejiendo el arte de tejer, ¿hay alguna información que quieras proponer? Porque ya nos queda muy poquito. Tenemos Pues que despedir. recogiendo un poco lo que han compartido, pues quería exponer aquí algunas ideas, ¿no? Que al final podemos ser mucho más de lo que nos creímos y nos contaron, y que tenemos que explorarnos mucho, ¿no? Que fuimos ingenieros en una parte, pues por ejemplo, aquí hemos tenido profesiones diferentes, pero que podemos ser muchas más cosas, que podemos explorar el arte, la cultura, pintar, hacer muchas más cosas, y eso también forma parte de nosotros. Que el camino de autoconocimiento no es un camino que nos vayan a dar una herramienta y ya con esa herramienta nos vamos a sanar y todo va a estar perfecto, que es un camino que es en espiral, que a veces nos vamos a caer y nos vamos a tener que levantar, que requiere mucha constancia, mucha dedicación, mucha compasión con uno mismo. Y me ha gustado mucho el tema de la energía femenina y masculina, que a mí me parece apasionante, y yo siempre me gusta decir que al final es como ese guerrero noble que va por su objetivo, pero con esa energía nutricia, con esa sensibilidad dirigida, ¿no? Y yo creo que eso está en el hombre y en la mujer, esa energía masculina y femenina, y cuando no encontramos ese baile es porque tenemos que trabajar partes. Y hay mujeres también que son muy focalizadas y muy masculinas, y mujeres que a lo mejor están en esa energía femenina y no accionan. Entonces es bonito, ¿no?, vernos cómo estamos actuando y hacernos preguntas, ¿no?, para realmente saber si ese es el camino. Esto me honra, me traiciona, me ordena, me desordena, me da energía, me la quita.
Y a veces reflexionar sobre eso yo creo que también nos ayuda a encontrar esos caminos donde el alma sabe que sí es ahí. Hombres y mujeres somos diferentes, pero en el fondo también se necesitan, ¿no? Vivimos en comunidad el día a día, trabajamos hombres, mujeres, Sí, en todo orden de empresas, de trabajos, de... Así es, ¿no? así es. Yo creo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna web, algo rápido que mencionar, que no sé, que quieran un mensaje final, Eugenia, antes de terminar? Bueno, me llamó la atención lo de esa necesidad de pertenecer, porque eso es algo intrínseco en el ser humano y muy primario. Y justamente el querer pertenecer en nuestra infancia a nuestra familia a toda costa es lo que precisamente nos va haciendo perdernos de nosotros mismos, por encajar, por quedarnos ahí, porque nos amen. Entonces es justo la semilla que promueve el autoconocimiento, que es llegar a ese sentido primario del querer pertenecer, pero sacar la autenticidad de quién soy yo verdaderamente, mi verdadero ser. Justo. La verdad de las verdades. Exacto. Muchas gracias. Doctora, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Te podemos preguntar? ¿Se solucionó ese tema? Sí, se solucionó. Un percance que ocurre en tu vida y todo ¿no? La familia se va abajo, pero luego salió Mira, el sol. en noviembre del 2008 le daban un 20% de probabilidades de vida a un hijo mío. Y ahora tengo la suerte de tener 2 gemelos preciosos nietos. Y bueno, de bendición. Quiero decirte que la ciencia trabaja las estadísticas y esas estadísticas también tienen mucho que ver con el foco, con lo psicológico, con la fe. Con la fe. Yo me decías, ¿quieres decir algo? Que la gente no pierda la fe en él mismo y en el mundo. Qué bonito, muchísimas gracias. A vosotros. La fe, fundamental, la ciencia, la medicina, el confiar, ¿no? El confiar. El seguir Eso y apoyar a los demás siempre con una bonita palabra, ser buenos, generosos. Sí. Así es. Vuestra experiencia, vuestro aporte ha sido muy nutriente. Muchas gracias. A ti Gracias. y a todos. vosotros, sí. Pues las espero aquí nuevamente. Todo el apoyo de Felices. Capital Radio y Radio Agricultura. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Gracias. En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.